Stranger Things 5, esto lo cambia todo. Aviso rápido antes de arrancar. Este video contiene spoilers de Stranger Things hasta la temporada 5 y material relacionado con la obra The First Shadow. También voy a mencionar entrevistas y material al que tuve acceso durante la cobertura. Todo lo que yo expongo aquí mezcla evidencia textual de la serie, declaraciones públicas de los creadores y lecturas interpretativas que, cuando corresponda, marcaré como teoría. Si no quieres spoilers, detén el video ahora. Si estás listo, sigue conmigo. Soy tu nombre de host y tuve acceso anticipado a episodios y a entrevistas con miembros del equipo creativo que me permitieron volver a mirar Hawkins con otros ojos. Lo que verás ahora no es solo una lista de easter eggs, es una relectura completa de cómo la quinta temporada y The First Shadow reconfiguran motivos y decisiones de las temporadas anteriores. Y sí, si quieres no perderte mis deep dives y la cobertura completa de Stranger Things, suscríbete y activa la campana. Empecemos por la premisa que guía todo esto. La S5 posiciona a Vecna, en su identidad humana como Henry Krill o Vecna según el material, como un hilo conductor que no aparece de forma lineal sino en capas. A veces se manifiesta como una fuerza antigua, otras como un manipulador que toma cuerpos y altera memorias. Esa distinción, entidad primigenia versus manipulador con agendas, es la clave para reinterpretar escenas que antes nos parecían aisladas. Lo que sigue es un recorrido temporada por temporada. Cada bloque recuerda una escena concreta, aporta una pista y explica cómo S5 la recontextualiza. Donde propongo lecturas que van más allá del texto, lo indicaré explícitamente como teoría. Temporada 1. Las luces, el alfabeto y la grieta que no era solo física. Evidencia. La primera temporada nos introduce a Hawkins mediante pequeños motivos que funcionan como lenguaje. La casa de Joyce con las luces colgadas para comunicarse con Will, el alfabeto pintado en la pared, la radio como puente entre mundos. En el clímax, la confrontación con el Demogorgon y las acciones de Eleven crean la fisura que conecta ambos planos. También hay escenas tempranas donde la naturaleza de la amenaza no está del todo definida. La criatura parece menos una inteligencia única y más un monstruo que actúa por hambre o instinto. Lo que S5 hace, y aquí debo marcar como lectura basada en nueva información, es ofrecer una capa adicional. Algunas de esas señales luminosas y sonoras no solo funcionan como códigos entre humanos y Upside Down, sino que podrían haber sido manipuladas o amplificadas por una inteligencia que aprendió a usar esos canales. Teoría. Vecna o Henry, o la entidad a la que Vecna se conecta, sabía cómo convertir los artefactos humanos, luces, radios, en antenas emocionales. Si esto es así, la escena de Joyce hablando con su hijo por las luces deja de ser únicamente un acto maternal desesperado. Se vuelve también un primer campo de prueba para la técnica de comunicación que, más tarde, Vecna explota a mayor escala. Mini gancho. Espera a ver cómo ese mismo motivo de las luces reaparece con nueva intención en S4 y S5. No es casualidad. B-roll sugerido. Tomas de la casa de Joyce con luces parpadeantes, detalle del alfabeto en la pared, primer plano de la radio, música de tensión baja. Temporada 2. Will como nodo, la mente colectiva y ciclos que se repiten. Evidencia. En S2, la figura central es Will Byers como alguien que no solo sobrevivió al Upside Down, sino que quedó como receptor de algo más. Episodios de parálisis, visiones del mundo invertido y un vínculo que les permite a los enemigos influenciar Hawkins. Vemos la noción de una mente colectiva con el Mind Flayer, el devorador de mentes. No actúa solo, busca corromper y poseer cuerpos para expandir su voluntad. Aquí hay dos puntos que S5 y The First Shadow obligan a replantear. Primero, la diferencia entre ente primigenio y entorpecedor, la inteligencia que manipula mentes. Es probable que lo que S2 etiquetó como Mind Flayer sea una manifestación funcional de algo mayor, o que, en ocasiones, opere a través de agentes humanos o semi-humanoides. Segundo, Will funciona como nodo. Evidencia. Sus episodios de conexión, su lenguaje codificado, pistas de Morse y señales, y su recurrencia cada cierto tiempo, el motivo de ciclos, lo convierten en más que una víctima. Es un receptor y transmisor de memorias compartidas. Teoría.
Si Vecna va a Henry estaba desarrollando una red que usa memorias humanas como materia prima, Will podría haber sido, consciente o no, una pieza clave desde S1 y S2. No estoy diciendo que todo lo que le pasó a Will fue planeado por Vecna. Lo que digo es que las dinámicas que afectaban a Will encajaron perfectamente con el modo en que Vecna aprende y expande su poder. Esto explica por qué Hawkins parece repetir patrones. No son solo coincidencias narrativas, sino el resultado de un mismo proceso operativo. Mini gancho. ¿Y qué tiene que ver la música en todo esto? Más adelante lo conectamos. B-roll sugerido. Will en el hospital, tomas del Mind Flayer y de la placa con la sombra, radio y notas musicales, primeros planos de Will mirando al vacío. Temporada 3. Ejército, zombificación y la forma como política de control. Evidencia. S3 expande la escalada. La ciudad se ve afectada por una ola de control, cuerpos que obedecen, ataques coordinados y el uso de la biología para crear multiplicidad. Vemos a Billy transformado en un agente violento y controlado. No es solo un monstruo físico, sino una extensión de la voluntad de la otra parte. También aparecen cipós y sustancias orgánicas que se pegan y manipulan. En S3, la serie muestra que la invasión puede pasar por zombificación, personas normales convertidas en portadores de otra voluntad, y eso nos permite trazar una línea evolutiva. Si en S1 teníamos una criatura que abría puertas, en S3 tenemos ya un método para convertir humanos en soldados. Evidencia, la destrucción de tiendas, las multitudes que obedecen, Billy como caso paradigmático. Teoría, Vecna no necesita crear ejércitos desde cero si puede corromper cuerpos existentes. Lo que sugiere S5 es una sofisticación de ese proceso, el paso de criaturas como los Demogorgons, seres originados desde el Upside Down, a cuerpos humanos sometidos por una voluntad que sabe manipular recuerdos, emociones y traumas. Esto conecta con la idea de forma como control. Cuanto más se imponga la voluntad, más física y reconocible es la criatura resultante. Por eso vemos variaciones, sombras amorfas, formas arácnidas, cuerpos que recuerdan a humanos. No siempre era el mismo mecanismo visible desde fuera, a veces fue Vecna usando la maquinaria existente. Mini gancho. Hay una pieza que conecta la evolución del ejército con los experimentos humanos. La verás en la siguiente temporada. B-roll sugerido, escena de Billy poseído, multitudes controladas en Hawkins, cipos que se mueven, inserto, texto, evidencia, zombificación. Temporada 4, la humanidad erosionada de Henry, los experimentos y las obsesiones. Evidencia, S4 nos trae la historia de Henry Creel, su infancia, su obsesión con arácnidos y la violencia hacia su familia. La pieza teatral de First Shadow lo expande con más contexto. Aquí aparecen detalles que son muy relevantes: obsesiones arácnidas, aislamiento, experimentos con niños, abuso y manipulación sistemática. También las técnicas del laboratorio de Brenner, aislamiento sensorial, manipulación psicológica, uso de niños, comparten rasgos con lo que vemos en la vida de Henry. Los Doffer han dicho en entrevistas y en material promocional que ciertos pasajes de la obra teatral fueron condensados para encajar en la narrativa televisiva. Eso significa que no todo lo que leemos en la obra está literalmente en pantalla, pero sí hay una afinidad temática y estructural importante. Evidencia, las similitudes entre protocolos del proyecto Nina y las metodologías que afectaron a Henry en su infancia. Esto nos deja con una conclusión potente: las técnicas de Brenner no nacieron de la nada. Teoría, Vecna Vada Henry fue tanto sujeto como artífice de experimentos que, de una forma u otra, convergían con los protocolos del laboratorio. No quiero decir que Brenner y Henry eran lo mismo, ni que uno enseñara al otro directamente. Lo que sí puedo sugerir es que la línea ética rota por ambos procesos, usar niños como instrumentos, permitió que alguien con la psicología de Henry viera en esos procesos una forma de amplificar su poder. Importante, los creadores advirtieron que condensaron y adaptaron contenidos de la obra para que encajaran en la serie. Por eso, cuando uso detalles de The First Shadow, los tomo como contexto ampliado más que como confirmación literal de todos los eventos. Mini gancho. Si piensas que la violencia de Henry fue solo personal, piensa otra vez.
En S5 aparece un plan más amplio que utiliza esa violencia como método, no solo como acto aislado. B-roll sugerido. Escenas que aludan a la infancia de Henry. Imágenes de la obra de First Shadow. Stills públicos. Close-ups de arácnidos. Overlays con texto, motivo, arácnidos, obsesión. Temporada 5 y The First Shadow. Cómo todo esto reescribe el pasado. Evidencia. La S5, junto con el material de la obra que sirvió como base, presenta a Vecna/Henry no solo como un antagonista que aparece de repente, sino como alguien cuya influencia ya estuvo presente en la estructura de Hawkins. Se muestran técnicas que recuerdan a los experimentos del laboratorio y se sugiere que el control de mentes y la construcción de un ejército fueron procesos experimentales, no solo milagros sobrenaturales. Aquí es donde la tesis central se vuelve explícita. Vecna no es un nuevo nivel que se sobrepone sobre lo anterior, es alguien que rearticula y aprovecha patrones que ya existían en las temporadas previas. En otras palabras, S5 no solo añade información nueva, sino que reordena la importancia de elementos que vimos desde S1. A continuación, expongo las implicaciones principales que justifican afirmar, con cautela, que esto lo cambia todo. 1. Vecna como hilo conductor de motivos repetidos. Evidencia. Reiteración de motivos, frío, sipós, plantas, luces, radio o sonido, menciones de canciones emblemáticas como Running Up That Hill y Should I Stay or Should I Go, obsesión por arácnidos. Estos motivos aparecen en diferentes tiempos y formas. S5 sugiere que no son meros guiños, funcionan como la lengua en la que Vecna habla con el mundo. Teoría. Si Vecna aprendió a usar esos motivos como interfaz, entonces escenas que parecían simbólicas, la canción de Max, las luces de Joyce, aparecen ahora como nodos tácticos en un sistema de control. Eso no elimina su carga emocional original, pero sí le añade una capa instrumental. Fueron también puntos por donde una inteligencia externa pudo operar. 2. Diferenciar monstruo de las sombras versus devorador de mentes/Vecna. Evidencia. La serie, con S5, nos obliga a separar conceptos. Por un lado, está la fuerza primigenia, algo del Upside Down que existe de antes y que opera con leyes propias. Por otro lado, está Vecna/Henry, un humano dotado o transformado, que aprende a manipular, poseer y usar el material del Upside Down. S5 muestra momentos en los que la forma física varía según quién ejerce el control. A veces es sombra, a veces arácnido y a veces un cuerpo humano corrupto. Teoría. La forma es una función del control. Donde Vecna tiene dominio total, veremos manifestaciones complejas, irreconocibles. Donde la fuerza primigenia actúa sin intermediarios, veremos patrones más abstractos. Esto explica muchas inconsistencias aparentes entre temporadas. No eran fallas narrativas, sino niveles distintos de intervención. Minigancho. Esto es clave para entender por qué algunos personajes parecen actuar con motivación propia y otros no. 3. Will como memoria compartida y nodo técnico de la red. Evidencia. Will aparece recurrentemente como receptor de memorias y señales. Sus episodios son acompañados de códigos y patrones que hemos visto reaparecer. Además, S5 aclara que el lenguaje, que Will a veces usa, guiños al Morse y a otras formas de codificación, no es un accidente, es parte de un sistema de transferencia de información. Teoría. En mi lectura, Will fue un receptor privilegiado, no porque Vecna lo eligiera desde el principio con un plan maestro, sino porque su experiencia con el Upside Down lo convirtió en una antena efectiva. S5 lo subraya, y eso cambia la lectura de varios eventos. Lo que antes parecía mera secuela del trauma, ahora podría considerarse también infraestructura para la red de Vecna. 4. La evolución del ejército, de Demogorgons a niños con poderes. Evidencia. En S1 vimos criaturas surgidas del Upside Down. En S3 hubo zombificación. En S4 y S5 aparecen formas más refinadas, humanos controlados y niños afectados por experimentos o manipulación mental. S5 sugiere que existe una progresión deliberada, primero crear caos, luego aprender a manipular, finalmente incorporar agentes humanos.
Teoría. Si Vecna aprendió a reclutar usando la psicología del trauma y la biología de la posesión, la construcción de un ejército humano con habilidades es un paso lógico. Esto no es una afirmación absoluta de que todo el ejército sea idéntico, sino una lectura que explica la variedad de amenazas que hemos visto. 5. Los experimentos de Brenner y la historia de Henry, convergencias éticas y metodológicas. Evidencia. Protocolos de aislamiento, abuso psicológico, tratamientos con niños. Los paralelos entre el proyecto Nina y las prácticas que afectaron a Henry son evidentes. La obra The First Shadow añade que Henry tenía obsesiones y fue sometido a situaciones que moldearon su psicología violenta. Teoría. No digo que Brenner y Henry sean lo mismo ni que uno enseñara al otro. Lo que propongo es que la metodología de usar niños como herramientas abrió un camino epistemológico. La idea de que la infancia puede manipularse para producir poderes útiles. Vecna, que tuvo una historia marcada por trauma y experimentos, podría haber convertido esa metodología en una estrategia expansiva. Minigancho. Esto tiene consecuencias directas para personajes como Eleven y para cómo interpretamos su papel en el clímax. Implicaciones emocionales y narrativas para personajes clave. Will. Si mi lectura es correcta, su rol pasa de víctima a puente. Eso revaloriza sus silencios y sus códigos. Más aún, explicaría por qué los guionistas lo vuelven a situar en el centro emocional una y otra vez. No solo es corazón del grupo, también es infraestructura narrativa. Eleven. Su relación con Brenner y su condición de experimento la conviertan en contrapunto moral. Si Vecna aprendió a manipular a través de niños, Eleven es a la vez víctima y posible solución. S5 la presenta con nuevas obligaciones. No solo debe luchar, debe entender la red que une recuerdos, traumas y procesos de control. Max, su música y trauma la hacen vulnerable a ataques mentales. La relectura de S5 realza la importancia de las canciones como anclas emocionales que Vecna puede explotar o, si se usan bien, que los protagonistas pueden emplear como contramedidas. Evidencia. Running Up That Hill y Should I Stay or Should I Go han sido usadas como dispositivos narrativos con efectos concretos. Joyce y la paternidad/maternidad. La persistencia de figuras parentales, Joyce, Karen, mamá de Holly, Hopper como figura paternal, es un motivo arqueado que S5 redefine. Si la manipulación de Vecna se alimenta de memorias y vínculos, entonces los lazos familiares son tanto vulnerabilidades como armas. Las escenas donde Joyce se niega a abandonar la fe en sus hijos adquieren peso estratégico. Mantener la memoria intacta puede ser una forma de resistencia. Teoría. Las conexiones familiares, lejos de ser solo drama humano, son también puntos de anclaje que pueden romper o sostener la red de Vecna. Sobre la distinción entre evidencia y especulación. Quiero ser claro. La serie y la obra ofrecen indicios muy poderosos, pero no todo está confirmado. Donde digo teoría, lo hago porque la línea entre la interpretación canónica es fina. No afirmaré como hecho algo que solo aparece como sugerencia. Los creadores han sido bastante explícitos en entrevistas sobre qué es literal y qué se condensó o trasladó. Por eso, cada vez que uso material de The First Shadow, lo hago como contexto ampliado, no como prueba irrefutable. Algunas relecturas concretas que cambian escenas puntuales. La escena de Joyce con las luces, S1, ya no es solo desesperación materna, es también prueba de concepto para un canal de comunicación que se reutiliza y explota. Evidencia, el patrón de luces reaparece y cumple funciones similares más adelante. El comportamiento de Will en S2. Si lo vemos como nodo, sus momentos de ausencia y codificación adquieren función técnica, no solo emocional. Evidencia, sus episodios coinciden con interrupciones mayores en el fenómeno. Billy como agente, S3. Su zombificación demuestra un método replicable de crear hordas. Evidencia, la coordinación con otras entidades y la forma en que su cuerpo es utilizado. La historia de Henry, S4 y The First Shadow contextualiza el origen de la psicopatología y su relación con técnicas experimentales. Evidencia, la pieza teatral y escenas de la serie que aluden a su pasado. Clímax interpretativo. Vecna como arquitecto de relecturas. Llegamos al punto central. Vecna Henry no es solo otro villano más. S5 lo coloca como refractor que, al reaparecer, obliga a que todo lo anterior cambie de lugar.
La estructura de la serie, motivos, técnicas de control, ciclos, deja de ser acumulativa y se vuelve dialectal. S5 no añade capítulos aislados, sino una lente que reorganiza el significado de S1, S4. Eso, en términos narrativos, es un movimiento audaz, transformar lo que juzgábamos como antecedentes en piezas de un mismo mecanismo. Si esto lo cambia todo, ¿qué queda para el final de la serie? Aquí toca especular con cuidado. Teoría. El cierre ideal es aquel que no solo derrota a Vecna, en términos físicos, sino que desactiva la red simbólica que él usó. Eso implicaría confrontaciones no solo en el plano del Upside Down, sino en la memoria íntima de los personajes, música, lazos familiares, recuerdos recuperados. Evidencia. La serie ha mostrado repetidamente que la música y los lazos pueden salvar o condenar. Convertir eso en el instrumento final tendría coherencia temática. Preguntas abiertas, para ustedes y por qué valen la pena discutir. ¿Qué escena crees que cambia más si aceptamos esta lectura de Vecna como hilo conductor? ¿Will es víctima, héroe inadvertido o ambos? La solución final debe ser física, psicológica o una mezcla de ambas. Déjenme sus respuestas en los comentarios. Quiero leer su relectura de escenas específicas. Y por favor, usen etiquetas como evidencia o teoría cuando propongan sus ideas. Así mantenemos el debate ordenado. Registro de fuentes y precauciones. He citado ideas basadas en escenas canónicas de las temporadas 1 a 5 y en elementos de la obra The First Shadow tal como fue divulgada públicamente. También me apoyé en entrevistas con los creadores y materiales oficiales que fueron publicados en medios y en el documental de los Truffers. Recordatorio: los creadores han indicado que algunas partes de la obra teatral se condensaron para la serie. Por ello, evito presentar la obra como una confirmación literal de todos los detalles. Donde presento una lectura especulativa, la marco como teoría. Sugerencias de edición para quien lo esté viendo como guionista o editor. Insertar overlays con la palabra evidencia en azul cuando se muestre una escena concreta y teoría en naranja cuando proponga una interpretación. B-roll recomendado para cada bloque. Luces S1, Hospital y Will S2, Multitudes y Billy S3, Arácnidos y flashbacks de Henry S4, escenas cortas de S5 que aludan a la red S5. Música. Mantener leitmotiv nostálgico en transiciones, subir tensión en el clímax con texturas sintéticas y reducir volumen en momentos íntimos, por ejemplo, cuando se hable de Will o de la paternidad materna. Insertar pequeñas citas de entrevistas de los Duffers como según declaraciones públicas sin reproducir largos fragmentos. Cierre y llamada a la interacción final. Para cerrar, si aceptamos que Vecna Henry funciona como una lente reorganizadora, entonces muchas escenas que nos conmovieron de forma aislada pasan a formar parte de un diseño mayor. Eso no empequeñece su carga emocional, la aumenta, porque nos coloca ante la posibilidad de que la historia de Hawkins siempre fue más estratégica y cruenta de lo que creíamos. Si te voló la cabeza esta lectura, dale like, comparte y deja en los comentarios qué escena te parece que cambia totalmente a partir de S5. Voy a leer cada comentario y seleccionar las mejores ideas para un episodio de seguimiento, donde profundizaremos en las pruebas más finas, Morse, fechas, canciones y patrones de la obra. Nos vemos en la próxima cobertura. Gracias por quedarse hasta el final y por construir este debate conmigo. Hawkins siempre tiene algo más escondido, y juntos lo estamos encontrando.